Imagina que eres mujer, judía y joven en un tiempo donde los judíos eran esclavizados y perseguidos por un gobierno opresor. ¿Cómo te sentirías si Dios te pidiera ser valiente y enfrentar esos desafíos para salvar a tu pueblo? Prepárate para sumergirte en la inspiradora y completa historia de Esther, una mujer cuya valentía y fe transformaron el destino de toda una nación. Quédate hasta el final y descubre cómo Esther, una joven huérfana, se convirtió en reina de Persia y usó su posición para salvar al pueblo judío de una destrucción inminente. Su historia es un poderoso testimonio de cómo la fe en Dios puede darnos la fuerza para enfrentar los desafíos más difíciles. Este video no trata solo de una antigua narrativa bíblica, sino de cómo las acciones de Esther resuenan hasta hoy, inspirándonos a actuar con valor y fe en nuestras propias vidas. Descubrirás cómo la fe inquebrantable de Esther y su disposición a sacrificarlo todo por el bien de su pueblo nos enseñan valiosas lecciones sobre liderazgo, obediencia y confianza en Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la fe puede capacitar a una persona para enfrentar lo imposible? ¿O cómo podemos encontrar valor en momentos de miedo e incertidumbre? Si alguna vez te lo has preguntado, entonces esta fantástica historia de Esther puede ser exactamente lo que estás buscando. Para entender los desafíos y dilemas que Esther enfrentó, necesitas entender en qué mundo estaba viviendo en ese momento. ¿Cómo era su vida y la vida de los judíos a su alrededor? En la época de Esther, que se convirtió en reina de Persia, los judíos vivían en un periodo marcado por el exilio y la adaptación en tierras extranjeras. Este contexto histórico remonta al periodo después del exilio babilónico, cuando Babilonia fue conquistada por el imperio persa bajo el mando de Ciro, el Grande, en 539 a.C. Muchos judíos fueron llevados al exilio en Babilonia después de la destrucción de Jerusalén en 586 a.C. por Nabucodonosor. Cuando los persas conquistaron Babilonia, Ciro permitió que los judíos regresaran a su tierra natal, pero muchos optaron por permanecer en las tierras del imperio persa, donde se habían establecido. Los judíos que permanecieron en Persia vivían en un entorno multicultural, con gran diversidad de pueblos y religiones. Mantenían sus prácticas religiosas y culturales, pero también enfrentaban desafíos relacionados con la asimilación y las tensiones con otros grupos. Aunque algunos judíos, como Mardoqueo, primo de Esther, alcanzaban posiciones de influencia, la comunidad judía en general vivía bajo la constante amenaza de discriminación y persecución. Como veremos, el plan de Amán, un oficial de alto rango, para acabar con los judíos en todo el imperio persa, reflejaba la persecución contra los judíos y la precariedad de la vida judía en esa época. Así, la historia de Esther ocurre durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes I, rey de Persia. Alrededor del siglo V a.C. Asuero gobernaba un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Su capital, Susa, era un centro de poder y cultura. Es en este grandioso escenario donde se desarrolla la narrativa de Esther, una joven judía que se convertiría en reina y salvadora de su pueblo. El libro de Esther es único en la Biblia por varias razones. Es uno de los dos libros que llevan el nombre de una mujer y no menciona directamente el nombre de Dios. Sin embargo, la mano divina es evidente en todos los acontecimientos, mostrando la providencia de Dios trabajando tras bambalinas para proteger y salvar a su pueblo. Y es precisamente por eso que te mostramos la historia de Esther en el canal. La historia contada en la Biblia comienza con la caída de la reina Vasti. La búsqueda de una nueva reina comenzó con la deposición de la reina Vasti,
después de su negativa a obedecer al rey Asuero. Entonces se decidió que se escogería una nueva reina entre las jóvenes más bellas del imperio. Este decreto llevó a la selección de muchas jóvenes, incluyendo a Esther, una joven judía criada por su primo Mardoqueo después de la muerte de sus padres. Esther, también conocida como Hadasa, era una joven de gran belleza y carácter. Mardoqueo, su primo y tutor, le aconsejó no revelar su origen judío durante el proceso de selección. Esther siguió este consejo, y su identidad permaneció en secreto mientras competía para convertirse en la nueva reina. Más adelante en el video, entenderás cómo y por qué se reveló este secreto. Las jóvenes seleccionadas fueron llevadas al palacio de Susa, donde pasaron un año de tratamientos de belleza antes de ser presentadas al rey. Este periodo de preparación incluía 6 meses de tratamientos con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Esther, con su gracia natural y disposición, rápidamente ganó el favor de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres. Hegai, impresionado con Esther, le dio cuidados especiales, incluyendo los mejores alimentos y 7 siervas elegidas del palacio. También la colocó en la mejor parte del harén. Esta atención especial aumentó aún más sus posibilidades de ser elegida por el rey Asuero, que estaba buscando no solo belleza, sino también cualidades de carácter. Cuando llegó el momento de que Esther fuera presentada al rey, siguió el consejo de Hegai y no pidió nada más que lo que él sugirió. Su humildad, combinada con su belleza, conquistó inmediatamente a Asuero. La amó más que a cualquier otra joven y la coronó como reina, en lugar de Vasti. La coronación de Esther fue celebrada con un gran banquete en su honor, conocido como el Banquete de Esther. El rey declaró un feriado para las provincias y distribuyó regalos con generosidad real. Este evento no solo marcó la ascensión de Esther al trono, sino que también solidificó su posición como reina de Persia. Incluso después de convertirse en reina, Esther continuó siguiendo los consejos de Mardoqueo, manteniendo su identidad judía en secreto. Esta decisión estratégica sería crucial para los eventos futuros, pues permitió que Esther estuviera en una posición de influencia sin enfrentar prejuicios inmediatos debido a su origen étnico. Mientras tanto, Mardoqueo continuaba cuidando de Esther a distancia, manteniendo una presencia cercana al palacio. En una de esas ocasiones, descubrió un complot para asesinar al rey Asuero. Mardoqueo informó a Esther, quien se lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo, salvando la vida del rey. Este acto de lealtad fue registrado en los anales del rey, un detalle importante para el desarrollo de la historia. Quédate hasta el final para entender qué ocurrió. La ascensión de Esther al trono fue un ejemplo claro de la providencia divina. Aunque había sido llevada al palacio contra su voluntad, Dios estaba trabajando en todas las circunstancias para colocar a Esther en el lugar correcto, en el momento adecuado, para salvar a su pueblo. Su ascensión no fue solo un cuento de belleza y favor, sino un plan divino desarrollándose. Su viaje hasta el trono, marcado por la obediencia a Mardoqueo y la providencia de Dios, preparó el escenario para los eventos heroicos que seguirían. Esther estaba ahora en una posición de poder e influencia, lista para ser utilizada por Dios para cumplir un propósito mayor, que contaremos ahora. El plan de Amán y la valentía de Esther. Amán, un alto oficial del rey Asuero, se convirtió en el principal enemigo de la historia de Esther. Era una malecita, enemigo histórico de los judíos, y su ascenso al poder en el imperio persa solo aumentó su arrogancia y su odio hacia los judíos.
Amán fue promovido a una posición de gran autoridad, y todos los siervos del rey estaban obligados a inclinarse ante él. Mardoqueo, primo de Ester, se negó a inclinarse o rendir homenaje a Amán. Esta negativa no era solo una cuestión de orgullo personal, sino una demostración de fidelidad al Dios de Israel, que prohibió la adoración de cualquier otro además de él. La postura firme de Mardoqueo enfureció a Amán, quien decidió no solo castigar a Mardoqueo, sino exterminar a todo el pueblo judío en el imperio persa. Amán entonces concibió un plan diabólico y convenció al rey Asuero de emitir un decreto que autorizaba la destrucción de todos los judíos en un solo día. Llamó a suertes, Purim, para determinar la fecha de este ataque, que fue fijada en el 13º día del mes de Adar. Amán prometió una gran cantidad de plata para los tesoros del rey a cambio de la ejecución de este aterrador plan. Cuando Mardoqueo supo del decreto, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ceniza, y lamentó públicamente. Su angustia y desesperación resonaron en toda la comunidad judía. Mardoqueo entonces envió un mensaje a Ester, implorándole que usara su posición como reina para interceder ante el rey y salvar a su pueblo. Ester entonces enfrentó un peligroso dilema. La ley persa prohibía a cualquier persona, incluida la reina, acercarse al rey sin ser llamada, bajo pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de clemencia. Ester sabía que su intervención podría costarle la vida. Inicialmente vacilante, fue animada por Mardoqueo, quien le dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Decidida a actuar, Ester pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para ayunar y orar durante 3 días. Ella y sus sirvientas también ayunarían. Este periodo de ayuno colectivo fue un acto de profunda fe y dependencia de Dios, buscando su intervención divina en un momento de crisis extrema. En el 3er día, Ester se preparó y vistió sus ropas reales, decidida a presentarse ante el rey Asuero. Su valentía fue recompensada cuando el rey extendió su cetro de oro, permitiéndole acercarse. Ester, en lugar de revelar inmediatamente su petición, invitó al rey y a Amán a un banquete que ella prepararía. Durante el banquete, el rey preguntó a Ester cuál era su petición, prometiendo concederla, incluso si fuera hasta la mitad del reino. Ester, mostrando sabiduría y paciencia, invitó al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente, donde finalmente haría su petición. Este retraso estratégico creó suspense y curiosidad, preparando el escenario para la impactante revelación. Recuerda que hablamos sobre cómo se registró en los anales del reino que Mardoqueo había salvado la vida del rey. Pues bien, aquella noche, el rey no podía dormir y pidió que se leyera el libro de las crónicas del reino. Descubrió que Mardoqueo había salvado su vida al exponer el complot para asesinarlo, pero nunca había sido recompensado. A la mañana siguiente, el rey preguntó a Amán qué debía hacerse para honrar a un hombre que agradaba al rey. Pensando que el rey se refería a él, Amán sugirió honores extravagantes. Para su humillación, Amán tuvo que honrar a Mardoqueo públicamente. Después de eso, en el segundo banquete, Ester finalmente reveló su petición al rey, exponiendo el plan maligno de Amán y revelando su propia identidad como judía. El rey, furioso, ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La valentía de Ester salvó a su pueblo y cambió la marea contra sus enemigos, demostrando que la fe y el valor pueden superar incluso los mayores peligros. El ayuno, la oración y la intervención divina.
Observa, mi hermana y mi hermano, el poder que esta historia tiene para mostrarnos las bendiciones del ayuno y la oración. Después de recibir el mensaje de Mardoqueo, Ester comprendió la gravedad de la situación y la necesidad de una acción inmediata y valiente. Sin embargo, también reconoció que enfrentaba un gran riesgo personal al acercarse al rey sin ser llamada. Por eso, antes de tomar cualquier acción, Ester pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para un periodo de ayuno y oración de 3 días y noches. El ayuno fue un acto de profunda fe y dependencia de Dios. En la Biblia, el ayuno frecuentemente acompaña oraciones fervorosas en momentos de gran necesidad o crisis. Ester sabía que la intercesión divina era esencial para el éxito de su plan. El ayuno unió a la comunidad judía en una búsqueda colectiva del favor y la intervención de Dios. Durante esos 3 días, Ester y sus sirvientas también ayunaron, preparándose espiritualmente para la peligrosa misión que estaba a punto de emprender. Este periodo de ayuno demostró su total confianza en Dios y su disposición a sacrificar su propio confort y seguridad por el bien de su pueblo. Al final del ayuno, Ester vistió sus ropas reales y se presentó en el patio interno del palacio, donde el rey Asuero estaba sentado en su trono. Su valor y fe fueron recompensados cuando el rey extendió su cetro de oro, señal de que estaba autorizada a acercarse. Este momento crucial mostró que Dios estaba trabajando tras bambalinas, moviendo el corazón del rey para favorecer a Ester. Ester, con sabiduría y estrategia, no reveló inmediatamente su petición al rey. En su lugar, invitó a Asuero y a Amán a un banquete que prepararía ese mismo día. Esta invitación despertó la curiosidad del rey y aumentó la tensión y la anticipación. Ester estaba creando el escenario perfecto para su revelación. Durante el primer banquete, el rey preguntó a Ester cuál era su petición, prometiendo concederla, incluso si fuera hasta la mitad del reino. Ester, manteniendo la calma y la paciencia, invitó al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente, donde finalmente haría su petición. Este retraso estratégico aumentó aún más la curiosidad del rey. Perciban la importancia de la paciencia y la prudencia, sabias compañeras de la fe. Esa noche, el rey Asuero no podía dormir y pidió que se leyera el libro de las crónicas. Al escuchar la historia de cómo Mardoqueo había expuesto un complot para asesinarlo, el rey se dio cuenta de que Mardoqueo nunca había sido recompensado por su lealtad. Dios estaba claramente guiando los eventos, preparando el terreno para la vindicación de Mardoqueo y la exposición de Amán. En el segundo banquete, Ester finalmente reveló su petición al rey. Con valentía, expuso el plan maligno de Amán y reveló su propia identidad como judía. Ester explicó que su pueblo estaba destinado a la destrucción debido al decreto de Amán y que ella también estaría en peligro por ser judía. El rey, furioso por la traición de Amán, ordenó que él fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La intervención divina fue evidente en toda la historia. Desde el favor del rey hacia Ester hasta el insomnio que llevó a la lectura de las crónicas, cada detalle mostró la mano de Dios guiando los acontecimientos. El ayuno y la oración de los judíos de Susa, combinados con la valentía y la fe de Ester, resultaron en la salvación de su pueblo y la caída de sus enemigos. Esta poderosa narrativa nos recuerda que, en momentos de crisis, la fe y la dependencia de Dios pueden llevar a intervenciones milagrosas y transformadoras. Con la muerte de Amán, la amenaza inmediata para los judíos fue eliminada, pero el decreto de persecución contra los judíos aún estaba en vigor.
Según la ley persa, un decreto real no podía ser revocado. Por lo tanto, Ester y Mardoqueo necesitaban encontrar una solución para proteger a su pueblo. Ester nuevamente se acercó al rey Asuero, arriesgando su vida una vez más, y suplicó por un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse de sus enemigos. El rey Asuero atendió la petición de Ester y Mardoqueo, autorizándolos a escribir un nuevo decreto en nombre del rey. Este nuevo edicto permitía a los judíos en todas las provincias del imperio persa reunirse y defenderse contra cualquier ataque. Este decreto fue rápidamente difundido por todo el reino, trayendo alivio y esperanza a los judíos que estaban en gran aflicción. En el día marcado para el ataque del primer decreto, los judíos se unieron y se defendieron vigorosamente contra sus enemigos. Con el apoyo del nuevo decreto, lograron vencer a sus adversarios, resultando en una gran victoria. En Susa, la capital, los judíos derrotaron a muchos de sus enemigos, y Ester pidió al rey un día más para completar la defensa, lo cual fue concedido. Las victorias de los judíos fueron significativas y abrumadoras. Mataron a los 10 hijos de Amán y a muchos otros que se habían levantado contra ellos. Sin embargo, los judíos no tomaron los bienes de sus enemigos, mostrando que su objetivo no era el ganancia material, sino la protección y preservación de sus vidas y comunidad. La victoria de los judíos sobre sus enemigos trajo un gran alivio y alegría para la comunidad judía en todo el imperio. Este giro de los acontecimientos fue visto como una intervención divina, y los judíos instituyeron la fiesta de Purim para conmemorar su liberación y recordar a las generaciones futuras la providencia de Dios en tiempos de crisis. El legado de Ester es profundamente significativo en la historia judía. Su valentía y fe no solo salvaron a su pueblo de la destrucción, sino que también establecieron un poderoso precedente de cómo la intervención divina y la acción humana valiente pueden transformar el destino de una nación. Purim sigue siendo celebrado hasta hoy, recordando a los judíos de todo el mundo la fidelidad de Dios y la importancia del valor y la fe. Ester también dejó un legado de liderazgo femenino en la Biblia. Su historia es una de las pocas narrativas bíblicas que se centran en una mujer en una posición de poder e influencia, mostrando que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su género, para realizar sus propósitos. Su historia inspira a mujeres y hombres a confiar en Dios y a actuar con valentía en momentos de necesidad. El ejemplo de Ester también enfatiza la importancia de la preparación espiritual. Su ayuno y oración, junto con la comunidad judía, demuestran que la preparación espiritual es esencial antes de enfrentar grandes desafíos. Este principio de buscar a Dios en oración y ayuno antes de tomar decisiones importantes es una valiosa lección para todos los creyentes. La historia de Ester resalta la importancia de mantener la identidad y la fe, incluso en entornos hostiles. Ella mantuvo su identidad judía en secreto hasta el momento adecuado, pero nunca abandonó su fe y sus raíces. Esto nos enseña la importancia de ser fieles a nuestras convicciones e identidades, incluso cuando enfrentamos presión para conformarnos. Esperamos que hayas percibido cómo la historia de Ester es una poderosa narrativa de valor, fe e intervención divina. Su disposición a arriesgarlo todo por el bien de su pueblo y su fe inquebrantable en Dios resultaron en la salvación de los judíos y en la creación de un legado que continúa inspirando hasta hoy. Ester nos muestra que, independientemente de las circunstancias, el valor y la fe en Dios pueden llevar a grandes victorias y transformaciones. Si te gustó este video,
Haz clic ahora en la pantalla para ver el video sobre la profecía de la construcción del tercer templo de Jerusalén y su impacto en las profecías del Apocalipsis.